Intoxicación por cafeína. La intoxicación por cafeína es un trastorno que se produce cuando se consume una cantidad excesiva de sustancia estimulante, comúnmente presente en el café, té, refrescos y algunos medicamentos. La cafeína actúa como un estimulante del sistema nervioso central, aumentando la alerta y reduciendo la fatiga, pero su exceso puede tener consecuencias negativas para la salud. Los síntomas de la intoxicación por cafeína varían desde leves a severos e incluyen nerviosismo, insomnio, taquicardia, temblores, náuseas, vómitos y en casos extremos convulsiones. La cantidad de cafeína necesaria para desencadenar la intoxicación difiere entre individuos, ya que la tolerancia a esa sustancia puede variar significativamente. El diagnóstico se realiza considerando los síntomas y la cantidad de cafeína ingerida. Es esencial identificar y abordar las fuentes de cafeína en la dieta, así como ajustar los hábitos de consumo para prevenir recurrencias. En casos graves, puede ser necesario el tratamiento médico para controlar los síntomas y estabilizar al paciente. La intoxicación por cafeína también puede estar relacionada con trastornos de ansiedad y problemas cardiovasculares. Además, el consumo excesivo de cafeína durante el embarazo puede aumentar el riesgo de complicaciones como parto prematuro. Es fundamental destacar que a pesar de los riesgos asociados con la intoxicación por cafeína, la mayoría de las personas puede disfrutar de los beneficios de esa sustancia de manera segura, siguiendo pautas de consumo moderado. Limitar la ingesta diaria y estar consciente de la cantidad de cafeína en diferentes fuentes puede ayudar a mantener un equilibrio saludable. Bueno, muy interesante el tema que vamos a abordar esta mañana. Ya lo escuchó, la intoxicación por cafeína. Está con nosotros de manera virtual el doctor Eliseo Antonio Guzmán. Él es nefrólogo internista y con él vamos a abordar este tema. Adelante, doctor, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Pamela. Mucho gusto. Un gusto el espacio que nos brindan para poder tratar este tema. Igualmente, doctor, especifiquemos bien la intoxicación por cafeína, porque tengo entendido que son esos niveles altos, ¿verdad?, de cafeína en el organismo y que en qué momento se puede volver algo grave. Sí, quizá un poco implica el hecho de desmitificar la bebida del café. Históricamente se ha hablado, incluso actualmente muchas personas acuden al consultorio diciendo: doctor, estoy cambiando mis hábitos de vida, estoy cambiando algunas cosas, estoy suspendiendo algunos alimentos para mi salud, y entre estos muchas veces incluyen el café. Y lo ven como una bebida dañina. Quizá lo primero es desmitificar eso. Realmente el café como tal es una bebida que contiene muchos antioxidantes, muchas sustancias que son benéficas para el organismo, sobre todo en el hecho de que nos permite estar bien hasta cierta medida a nivel de nuestro sistema nervioso central, y esto de que genera antioxidantes nos permite incluso retrasar algunas células del envejecimiento. Quizá esa parte, en primer lugar, tenemos que separarla, pero obviamente todo tiene un límite. Y en el exceso es que puede estar el problema, y ahí es donde pueden ocurrir algunos síntomas por una sobredosis, llamemos así, de cafeína. Esta cafeína, doctor, únicamente la vamos a encontrar en el café, que es el más común, o hay algunas otras bebidas también que lo contengan, porque he escuchado hablar, por ejemplo, del té verde. Correcto, exacto, el comentario es acertado. Hay muchas sustancias, muchas bebidas que pueden contener cafeína. Incluso, ¿habrá escuchado usted ya, Pamela, o toda la teleaudiencia que nos acompaña, que hay personas que suspenden el café y lo sustituyen por bebidas como el chocolate o el té, y prácticamente están tomando lo mismo? El té tiene ciertas cantidades de cafeína, también lo tiene el chocolate. Inclusive algunas bebidas frías, bebidas carbonatadas, sobre todo aquellas que son de color oscuro, tienden a tener una cantidad de cafeína importante que no hay que despreciarla con respecto al consumo que tenemos día a día con respecto al café. Entonces, cuidado con estas sustancias, algunos dulces obviamente con base a café, o incluso algunos licores también. ¿En qué momento me doy cuenta que puedo ocasionar un exceso de cafeína en mi organismo, doctor? Quizás lo primero es entender de que el café como tal es una bebida que activa al sistema nervioso central. En primer lugar, debemos de decir de que idealmente para poderlo consumir tendríamos que hacerlo en horas de la mañana.
Ya en horas de la tarde, pues implicaría a lo mejor unas 6 horas antes de la hora que nos vamos a dormir. Esto implica como el consumo normal. Sí. Pero cuando ya empezamos a tener consumos más excesivos, hay personas que pueden consumir de 5 tazas o incluso más en el día. Y ya esto implica que hay cambios en su sistema nervioso central manifestados en primer lugar con taquicardia, el aumento del pulso, de la frecuencia cardíaca que incluso ya es perceptible. El hecho de que, decíamos, el café activa el sistema nervioso central, nos pone en un estado de alerta y es esa persona típica que necesita el café para reactivarse en el día. Cuidado con eso, eso no es un signo bueno. Eso quiere decir que ya estamos dependiendo de una sustancia para nuestro funcionamiento diario. Nos puede estar generando también el hecho de que ya no haya confort al tomar la bebida, sino que empezamos a tener síntomas como el insomnio, inclusive síntomas digestivos como las náuseas, el vómito o elevaciones en la presión arterial. Y son estas situaciones, la taquicardia, la elevación de la presión arterial, que en algún momento puede desencadenar en situaciones mucho más críticas, como una crisis hipertensiva que genere hasta incluso convulsiones. Entonces, en ese orden podemos ir notando, pero quizá lo primero es eso, el identificar que si usted ya necesita café para reactivarse, ojo, a lo mejor ya está teniendo una dosis excesiva de esta bebida. Es decir, si tengo la necesidad de, ya es un mal síntoma. Yo debería de tomar café como una bebida que me gusta y no tomarla en exceso. Correcto, como una bebida que me gusta, como que usted tome un vaso con agua, como que usted tome otra bebida, un agua con limón, por ejemplo, que no tiene ningún problema usted en consumirlo y no le va a generar ningún cambio en su día con día, en su funcionamiento diario. Si esto está aquí, eso es normal. Podemos hablar, doctor, también acerca de las arritmias, si esto puede ser un signo de que estoy teniendo como niveles muy altos o intoxicación por cafeína, o si también puede ser una consecuencia de... Lo que pasa es que ya las arritmias estamos hablando de una situación mucho más compleja, ¿verdad? En sí, el café lo que va a generar es un aumento en la frecuencia cardíaca, en la rapidez con la que ocurre cada latido cardíaco. Para llegar a un punto de una arritmia tendría que haber alguna condición de base diferente. Esto no quiere decir que no pueda ocurrir. Todo puede ser, en el caso de la salud, en el caso de la medicina, la verdad es que la mayoría de cosas son posibles. Pero, como decimos, ya excesos en el consumo, personas que en el trabajo en vez de consumir agua prefieren consumir café y estamos hablando de 5, 6, 7, hasta 8 tazas al día, pues ahí sí ya puede generar condiciones como la que usted menciona. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta, o bueno, si esto puede agravarse más, incluso ocasionar hospitalización, o hay personas que puedan morir por intoxicación de cafeína? Tal vez no está descrita esa situación, ¿verdad? Pero sí condiciones graves como una frecuencia cardíaca elevada o una crisis hipertensiva sí nos pueden generar un ingreso hospitalario que implique un cuidado mucho más crítico, llamemos así. Pero obviamente la persona que ya, repito, empieza a percibir aumento de la frecuencia cardíaca, incluso aumento de su temperatura corporal al tomar café, ese dolor de cabeza, náuseas o vómitos, pues sí, ya debe de considerar que estamos teniendo un problema con el bebida. Sí, de prestarle mucha atención, ¿verdad? Porque a veces pensamos, cuando escuchamos intoxicación, que tiene que verse sumamente grave y probablemente todos lo hemos pasado en algún momento también en el que hemos estado consumiendo café, sobre todo porque no todos vienen con la misma cantidad de cafeína, por decirlo así. Eso es importante, lo que pasa es que toda sustancia, al final hay un adagio en medicina que toda sustancia puede ser potencialmente tóxica, pero todo depende de la dosis, ¿verdad? Entonces, justo lo que usted dice, habría que ver la cantidad de cafeína que estamos consumiendo en cada taza de café. No es lo mismo que consuma un espresso a que consuma un americano, por ejemplo, o inclusive hay personas que prefieren el café descafeinado, que también es una muy buena opción, sobre todo cuando empiezan a haber algunas situaciones de intolerancia a la bebida. Entonces, todos estos consejos debemos de tomarlos en cuenta, pero como decía hace un momento, si usted toma 2 tazas al día, en la mañana, de preferencia en horario matutino,
y esto no le genera ningún cambio, pues obviamente usted puede consumirla. Hemos dicho, la bebida sí genera algunos cambios, nos pone en un estado de alerta diferente, nos activa, pero que esto sea una condición mínima, que no sea necesario tomar el café para que yo pueda continuar con mis actividades. ¿Cómo se trata, doctor, si yo empiezo a tener esos síntomas que usted mencionó, taquicardia, o a veces incluso con la taquicardia puede haber dificultad para respirar un poquito? ¿Cómo yo puedo tratarlo? Pues lo importante en primer lugar es suspender el consumo, esa es la primera de las situaciones, pero luego de eso también necesitamos ya pues el poder consultar inmediatamente. Ya una situación de una frecuencia cardíaca elevada va a meditar manejo médico, entonces consultar lo más pronto posible para que se usen todas las medidas necesarias de forma médica y así poder tratar la situación. A veces nos dicen, doctor, también que es bueno sentir esto para comenzar a hacer ejercicio. ¿Será lo correcto? Es que lo que pasa es que todos necesitamos cambios en nuestros estilos de vida. Vivimos vidas demasiado sedentarias, muy dedicadas al trabajo, con poca actividad física. Para toda situación de salud es importante, el primer paradigma es los cambios en el estilo de vida. Esto implica activarnos físicamente, poder cambiar nuestros estilos de dieta, hidratarnos mucho mejor. Muchas veces preferimos otras bebidas para hidratarnos cuando el agua es estrictamente necesaria para eso. Entonces, el primer paradigma para que una persona tenga éxito con lo que respecta a una vida saludable es hacer eso, hacer cambios verdaderos en su estilo de vida. Ya para ir finalizando, doctor, ¿qué podemos decir sobre las bebidas energizantes? Estas que vienen enlatadas también o en botella, que tienen exceso de cafeína también. Exacto, es exceso de cafeína y exceso de otros productos que también activan al sistema nervioso central. Obviamente son bebidas que idealmente tenemos que verlas con mucho cuidado, sobre todo si hay ya una situación de una susceptibilidad a nivel cardiovascular. Obviamente menores de edad, personas ya con algún riesgo cardiovascular, idealmente no tendrían que consumirlas. Y también el hecho de que ya cuando empezamos a hacerlo de manera consuetudinaria, de forma periódica, que empezamos a consumirlas y volvemos a lo mismo. Cuando ya necesitamos de esto para activarnos en el día, obviamente es porque estamos haciendo cambios en nuestro metabolismo que son realmente dañinos. Entonces, son potencialmente, ahí sí hablamos de potencialmente arritmogénicas, es decir, pueden causar arritmias, pero aquí no solo tiene que ver la cafeína, sino que también los otros productos que traen adicionales a esta sustancia. Entonces, mucho cuidado con ellas, hay que verlas con mucho recelo, ¿verdad? Y idealmente no consumirlas, pero si usted ya lo hace, pues hacerlo con mucha moderación. Ok. También he escuchado, doctor, que el exceso de cafeína se puede cortar con tomar agua. ¿Esto es cierto? Lo que pasa es que siempre el agua va a ser la bebida por excelencia para hidratarnos, para mantenernos en un buen estado de salud. Y en efecto, lo que pasa es que va a diluir de alguna manera el efecto que está haciendo el café sobre nosotros. Entonces, sí puede ser una medida, pero como digo, si ya estamos notando algunos cambios con respecto al café, con que suspendamos la bebida por un tiempo y empecemos a hacerlo de manera mucho más ordenada, pues podemos tener los efectos beneficiosos que el café ha demostrado últimamente a partir de las investigaciones que se han desarrollado. Perfecto. Sus últimos consejos, doctor, para todos los que nos están viendo, porque sabemos que el café es una de las bebidas, pues, de las más consumidas a nivel mundial. Es que puede disfrutar de su café, podemos disfrutar de nuestro café. Claro, lo ideal es disfrutarlo idealmente filtrado, tratar de hacerlo no instantáneo, no adicionarle otras sustancias al café como azúcar u otras, que ya vemos que ahora el café ya no se vuelve café, sino que se vuelve un postre. Idealmente hay que encontrarle el gusto al café como tal, pero con la moderación necesaria. Idealmente 2 a 3 tazas, de preferencia en la mañana, y si lo va a hacer en la noche, pues por lo menos que sea 6 horas antes de dormir, y que sea una bebida que le permita mantener su estilo de vida diario, valga la redundancia.
que sea esto, ¿verdad? Su estilo de vida que lo permita tener y evitar llegar hasta las consecuencias que puede tener el consumo excesivo de la leche. Ok, doctor, muchísimas gracias por los consejos, también gracias por abordar este tema con nosotros, hemos aprendido bastante y bueno, si necesitamos también de un doctor, de un nefrólogo también, internista como usted, ¿cómo lo podemos contactar? Bien, estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Dr. Eliseo Antonio Guzmán, nefrólogo internista, nos pueden seguir, nos pueden dar su like, igual escribirnos, hacernos sus comentarios o dudas, y a partir de la mensajería de esa red lo podemos ir aclarando, y tenemos nuestros números telefónicos, el WhatsApp, el 7160-1020, y para hacer citas en Zacatecoluca, el 7000-9024. El primero para hacer citas en San Salvador, el segundo para hacer citas en Zacatecoluca. Estamos a sus órdenes. Ok, con nosotros el doctor Eliseo Antonio Guzmán, nefrólogo internista. Nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Muchas gracias.